Bienvenidas familias a este vivo de las 15 a las 3 de la tarde. Hoy vamos a hablar sobre las mentiras. ¿Los niños mienten? ¿Los adultos mienten? Si queremos, ¿podemos no mentir? Hola, ¿cómo están? Ahí dejo grabada la introducción y las voy saludando. ¿Cómo están? Bueno, hay un montón de gente interesada en este tema, así que supongo que se van a sumar, ¿verdad? Bueno, hoy me traje todo, diapositivas, capítulo del libro. De hecho, hoy creo que es la clase 19 de la comunidad 25. Esta noche queda cargado el vivo en la plataforma y va con material adicional, que es este capítulo, el capítulo 40 del niño secreto de la infancia, que habla sobre las mentiras. Y lo voy a usar, en realidad todo el vivo de hoy está como un poco fundamentado en ese capítulo. Pero a mí me encantan los ejemplos que tiene, así que por ahí les voy a leer algunas cosas. ¿Cómo están? Tuve un montón de preguntas también. Muchas de ellas van a estar acá como desarrolladas durante el vivo. Y hay una en particular que no me la mandaron por el casillerito, sino que me la mandaron hoy por mensaje. Yo le pedí a la mamá permiso para compartirla y se la voy a compartir al final de este vivo. Porque me parece que es donde realmente tenemos que poner el foco. Entonces, hablemos sobre la mentira. Todos mentimos. Todos mentimos. Es prácticamente imposible una comunicación sin mentiras. ¿Sí? Adultos, niños, todas las personas mentimos. Ahora que ya sabemos eso, vos me vas a decir, pero yo no miento jamás. Y yo te voy a decir, mentí, sí. Y se lo voy a probar. Este vivo se va a tratar un poco de eso. De probar cómo es que las mentiras son parte de nuestra comunicación, son necesarias, se aprende a mentir. Y también está bueno saber cuándo usarlas y cuándo no, pero sobre todo qué hacer frente a una mentira. ¿Tá? Entonces un poco de eso va el vivo. Bueno, voy a empezar. Así que empiezo. Y voy a empezar así. Voy a empezar por acá. ¿Por qué mentimos? Teniendo en cuenta que sí lo hacemos. Lo hacemos. Partiendo de ahí, ¿por qué mentimos? Mentimos por dos razones, básicamente. Una es por miedo, que puede ser por miedo frente a un ataque, o sea, que sintamos que si decimos la verdad, eso nos va a traer consecuencias negativas. Entonces, por miedo a decir la verdad o miedo a actuar, a decir lo que pensamos realmente, mentimos. Entonces tenemos miedo al ataque. Y también mentimos por vergüenza. Esto de la vergüenza, les voy a dar un ejemplo así, miren. Vamos a suponer que se durmieron para ir al trabajo. Entonces llegaste a la oficina, totalmente te dormiste salado, así. No fue porque el despertador no sonó, no fue porque cortó la luz y tenías un radio reloj. No fue nada de eso. Fue que vos sonó el despertador y deliberadamente lo apagaste, seguiste durmiendo y ahí llegaste a la oficina. Y sabés que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una es que tu jefe te llame la atención, digamos, que te diga a ver, ¿por qué llegas a esta hora? Entonces vos vas a exponer tus razones, ¿no? Si creo que decir, bueno, mira, la verdad es que apagué el despertador, va a tener consecuencias. Si tenés mucha confianza con tu jefe, sabés que no, bueno, capaz que podés hacerlo. Pero si crees que vas a perder tu trabajo por eso y no es tu interés perder el trabajo, probablemente mientas. Y también puede ser que si sabés que eso te va a dejar en una exposición, en una situación de vulnerabilidad, donde, bueno, pierde la confianza o lo que sea, o te expone un poco tu falta de profesionalismo, lo que sea, y entonces vas a sentir vergüenza si eso sucede y preferís mentir. La cuestión es que elegimos, ¿sí? Elegimos mentir. Más allá de que sea bajo presión o sea de forma consciente, nosotros elegimos todo el tiempo. Y también lo hacemos por protección. Lo mismo, para protegernos de un ataque, ¿sí? Sea por miedo o no, por simplemente no enfrentarnos a ese ataque, decir, bueno, la verdad no es que tenga miedo de que me echen, pero no quiero pasar por todo el sermón. Entonces, mejor digo otra cosa, digo que se me rompió el reloj.
no sé, que me tomé una pastilla anoche y de relajante muscular porque estaba muy contracturada, porque estaba muy estresada con el trabajo y resulta que me pegó mal y me dormí. No sé, lo que quieran, ¿sí? O hubo paro, no sé. Y la otra es por protección al otro. Y esta de por protección al otro es donde más difícil se nos hace. Me voy a poner grandota acá, como si para que me vean la cara. A ver quién me dice que nunca, yo nunca, ¿no? ¿Cuántas veces una persona a quien aprecias, tu pareja, una amiga, lo que sea, se hizo no sé, un corte de pelo, eligió una determinada ropa o pasó algo, ¿no? En lo cual te pidió tu opinión y vos sabés que tu opinión sería, o sea, se cortó el pelo, te pareció horrible el corte de pelo, pero el pelo no crece instantáneamente porque le digas que le quedó horrible, ¿no? Entonces, casi que por educación o por cuidado al otro, para no hacerlo sufrir en una situación en que realmente no puede retroceder, cuando te pregunta, ¿y cómo me quedó? Vos le decís, interesante. No, le decís, bien, bien, te quedó bárbaro. Cuando en el fondo no lo sentís, ¿verdad? Ahí Botica pone, te quedó espantoso, amor, y es tal cual. Yo una vez hice vivo ya este tema y me acuerdo que usé como ejemplo el reclame que había del macromercado, ¿no? Para quienes no son de acá de Uruguay, les cuento que acá tenemos un mercado, un supermercado que se llama Macro, que se caracteriza por vender en grandes cantidades. Es como que toda su publicidad iba por ahí. Entonces el eslogan es, algún día te vas a avivar. Y había un reclame de un señor que se iba encontrando con diferentes personas y les iba diciendo cosas, ¿no? Entonces la mujer que se había cortado el pelo la miró y le dijo, te quedó espantoso, amor. Se cruzó con una mamá con un bebito y dijo, feíta la criatura, todo cosas así, hasta que se encuentra con un vecino al subir al ascensor, él con las bolsas así gigantes y el vecino con una bolsita y le dice, algún día te vas a avivar. Bueno, y nos resulta como muy gracioso, ¿no? Como muy, muy cómico el reclame y muy acertado, porque bueno, porque son como cosas que por ahí las pensás pero no las decís. Pero no decís eso públicamente, no lo decís todo el tiempo, no sos como ese señor, porque ese señor sería como el mal vecino, ¿sí? El que nadie se lo quiere cruzar. La esposa ya lo hubiese dejado a esa altura. Entonces, sobre todo cuando nosotros queremos a la otra persona y no le queremos hacer daño, mentimos para proteger al otro. Porque, y también lo hacemos, atención, porque a veces es más fácil mentir, ¿sí? Lo hacemos porque a veces es más fácil mentir. Pero a veces, aunque sea más fácil mentir, también elegimos decir la verdad. Elegimos decir la verdad. Fundamentalmente por 3 razones, ¿sí? La primera es por ética, tipo, bueno, no. Lo justo es que yo diga la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, me siento mal mintiendo, entonces voy a decir la verdad, aunque por ahí daña al otro, o voy a buscar la forma de dañar menos al otro, pero voy a decir la verdad porque mi ética me obliga, ¿sí? Decimos la verdad a veces por inocencia, porque bueno, no nos damos cuenta de cuánto esa verdad puede afectar al otro, que sería, por ejemplo, el caso de muchos niños muchas veces, ¿no? Que hacen como comentarios, o usan palabras, o usan formas de hablar sobre otra persona que resultan como un poco sin filtro, como un poco groseras, si quieren usar esa palabra, pero no lo hacen desde un lugar de sabiendo que voy a agredir al otro, sino que lo hacen de la completa inocencia, tipo, la verdad que no sabía que esto que te estoy diciendo te podría dañar, entonces cuento mi verdad desde ese lugar. A mí me pasa mucho eso, no digo que sea por inocencia, ¿sí? Pero me pasa mucho de que, bueno, yo hago todos estos vivos, hago los posteos, qué sé yo, y muchas veces me pasa de que la persona del otro lado se siente como atacada, como si fuera personal o como si fuera culpabilizándola, ¿sí?
Y recibo muchos mensajes tipo, bueno, pero ¿por qué haces esto? Porque al final lo que querés es generar culpa. Y en realidad no lo hago desde ese lugar de generarle culpa al otro, sino que lo hago desde un lugar de plantear otra mirada. Entonces se podría decir que por ahí cuando digo mi verdad, que no significa que sea la única verdad, pero es la que yo creo, por lo tanto es verdad, ¿no? Lo hago desde un lugar de inocencia, si quiero. Ya me cubro, ¿vieron? Ya me cubro. Y la otra razón por la que muchas veces elegimos decir la verdad es por miedo a las consecuencias. Porque bueno, si mentimos y nos descubren en esto de que la mentira tiene pata corta, la consecuencia quizás de la mentira sea mucho peor. Entonces, bueno, en una balanza, a ver, bueno, digo la verdad y tengo una consecuencia, o digo la mentira y tengo otra consecuencia, bueno, pesó más la verdad y elegí decir la verdad. Pero en todos los casos, siempre es una elección. ¿Sí? Siempre tenemos la opción de mentir y siempre tenemos la opción de decir la verdad, con diferentes consecuencias, con diferentes implicaciones, y vamos, a medida que vamos viviendo, vamos eligiendo qué es lo que hacemos. Vamos para la siguiente. Y esto es la diapositiva fundamental de este vivo. A ver qué número era, 19. Ahí va, era el 19. Este es lo fundamental de este vivo y es en lo cual se va a basar todo esto que les voy a decir, ¿no? Que nosotros necesitamos comunicarnos. Comunicarnos es un tema de supervivencia, ¿verdad? O sea, sabemos que sobrevivimos como especie porque tenemos la posibilidad de comunicarnos entre nosotros, nos apoyamos unos en el crecimiento de los demás, generamos conocimiento a partir del conocimiento previo porque nos comunicamos. Pero ¿qué pasa con la comunicación? La comunicación parte de dos premisas que son contradictorias entre sí. Una premisa es que todos decimos la verdad. Y la otra premisa es que todos vamos a proteger al otro. Miren esto. Voy a dejar de compartir acá para hablar sobre este tema. Todos decimos la verdad. Si yo no pienso eso, si yo pienso que todos mentimos y estoy hablando, o sea, no podría tener un diálogo con una persona, no podría vivir en sociedad si partiera de que todo lo que me dicen es mentira. Imagínense que yo ahora, no sé, voy y le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Entonces, no sé, si todas me mienten, yo no tengo base para seguir, ¿no? O si yo le pregunto, paso por alguien y le pregunto, ¿me decís la hora? Y la persona me dice, sí, son las 3:15. Y yo empiezo, no, pero esta persona me está mintiendo, entonces las 3:15 no son. Entonces no podría vivir y ordenarme en el mundo si parto de la base de que todo el mundo miente, ¿sí? Entonces mi comunicación con los demás va a partir siempre de la base que me están diciendo la verdad, aún sabiendo que todos mentimos. ¿No es loco? Es muy loco. Y la otra base de la comunicación es que todos protegemos al otro. Todos buscamos las palabras correctas para que el otro entienda nuestro pensamiento sin sentirse agredido. Porque si se sintiera agredido, entonces la comunicación se rompería. Entonces buscamos continuamente ser amables con el otro en pro de nuestro beneficio, de comunicarnos y recibir la información que necesitamos. Por eso digo que si todos fuéramos como el señor del reclame del macromercado, no podríamos vivir, no podríamos convivir, viviríamos peleándonos y no habría comunicación posible. Ahora, ¿por qué son contradictorias? Si yo siempre digo la verdad, entonces no siempre te puedo proteger, porque muchas verdades te van a herir, ¿sí? Si yo le digo a mi amiga, te quedó espantoso el corte de pelo, aunque esa sea lo que yo siento, entonces no puedo, voy a chocar con ella, se va a sentir mal, capaz que no se pelea conmigo porque es mi amiga y dice, bueno, capaz que, no sé, capaz que tiene razón, no sé, pero la verdad es que la va a lastimar porque no es algo que pueda retroceder. Vamos camino a Navidad y... No. Este vivo no habla específicamente de Papá Noel, no se preocupen, ¿sí? No lo voy a plantear como una mentira, pero si quieren lo puedo incorporar en el vivo y lo tomo como ejemplo. Capaz que lo tomo como ejemplo en algún lugar, pero no va a eso, ¿sí? Va mismo a la mentira. Nosotros
recibo muchos mensajes y como mucha preocupación de varias familias de que los niños mienten, ¿no? De mentiras que dicen los niños. Cómo encarar esa mentira. El otro día una mamá, y fue el disparador para este vivo en realidad, me decía que su hija de 2 años y poquitos meses siempre luchaba mucho para entrar a la sillita del auto, ¿no? Entonces que ella como que tenía que pelear ahí con ella un poco para atarla, para ponerle el cinturón, no para atarla. y ese día que ella me estaba contando, bueno, tal, le puse el cinturón, pero como que se pelearon mucho. Vinieron unas cuadras enojadas hasta que llegaron a la casa. Cuando la nena se bajó del auto, tenía una mancha de dulce de leche en el brazo, pasó por el papá y le dijo: mirá, mamá me pegó y me lastimó. Y eso no era verdad, ¿no? Entonces a ella, que nunca había visto a su hija mentir de esa forma, se sintió muy mal porque dijo: a ver, yo nunca le pegué, ¿por qué dijo esto? ¿No? ¿De dónde parte esta mentira? Y además no se imaginaba que una niña tan chiquita pudiese mentir. Entonces por eso es el motivo de este vivo, y no es la Navidad, no, ni ahí. Bueno, pará, me perdí un poquito, déjame solo ver en qué diapositiva estaba, ¿sí? Sí, que la comunicación parte de 2 premisas que son contradictorias. Una es que decimos siempre la verdad y la otra es que protegemos al otro. Para proteger al otro a veces es necesario mentir. Entonces, ¿cuál es la que pesa más? Si siempre digo la verdad, puede ser que lastima al otro. Entonces, para no lastimar al otro y mantener una buena comunicación, a veces voy a mentir. Pero el otro necesita creer en mí, necesita confiar en mí para que podamos conversar. Y yo necesito confiar en él, por lo tanto, partimos de esas 2 premisas. Pero claro, no todo es blanco y negro, ¿verdad? No es tipo, bueno, la mentira y la verdad, y entonces si daño, no daño, sino que hay matices en el medio, ¿no? Hay como dibujos, en que en lugar de decirle te quedó espantoso, le puedo decir, no sé, me parece que con tu formato de cara, quizás el pelo con un poco más de volumen te quedaría mejor, no sé. ¿Sí? Le puedo decir una verdad tamizada, o una matizada, mejor dicho, o una mentira matizada. Y también hay situaciones en las cuales la otra persona puede percibirlo como una mentira y que sea mi verdad, o viceversa, ¿no? O sea, no existe una única verdad, y por lo tanto puede ser, hay como puntos intermedios. Un ejemplo básico, así clarísimo, que les digo, le digo un ejemplo con mi hija, ¿sí? Ayer me pidió para ir a la casa de los abuelos y yo le dije que sí, que íbamos. Después pasó de que cuando llegamos de la escuela y tuvimos como unas cosas que hacer y se empezó a hacer tarde, nosotros estamos sin el auto, entonces ya era ir de noche en el ómnibus y capaz que llegábamos y los abuelos no estaban, entonces no fuimos finalmente. Cuando le dije que no íbamos a ir, me dijo: me mentiste, me dijiste que íbamos a ir y ahora no vamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le explico eso? Bueno, en realidad no es que te mentí, sino que te dije algo, pero resulta que ahora cambiaron las circunstancias. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces es como que hay matices ahí en el medio. Partiendo de eso, ¿cómo se aprende a matizar? ¿Cómo se aprende a utilizar el lenguaje para poder justamente encontrar esos puntos intermedios? Bueno, se aprende con la práctica. Aprendemos a mentir mintiendo. Aprendemos a hablar hablando. Aprendemos a hacer todo lo que hacemos practicando, ¿sí? Es una función adaptativa, o sea, que es una función del primer plano de desarrollo fundamentalmente. Lo que les cuento siempre, ¿no? De 0 a 6 años, los niños están aprendiendo todo lo que necesitan para vivir en este mundo, desde caminar, hablar, manejar sus emociones y también comunicarse más allá del habla, y por lo tanto aprenden a mentir también, ¿sí? ¿Se acuerdan que es necesario? Entonces, si es necesario, lo voy a tener que aprender y voy a ser parte de este mundo, y lo que veo a mi alrededor es que todo el mundo miente, yo también voy a aprender a mentir. Y ahí es cuando todas me dicen: pero no me ve mentir, si yo nunca miento. Y ahora te voy a comprobar que sí, ¿sí?
Y lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que ninguna de las opciones es más fácil que la otra. O sea, ni mentir es más fácil, ni decir la verdad es más fácil. Va a depender de la situación, y va a depender de la respuesta que tengamos, y va a depender del grado de importancia. Yo, esto que puse acá, mentimos en promedio 2 veces al día, era de un estudio, que ahora no lo puedo encontrar, pero que lo había leído. Igual el dato que sea científico no es totalmente secundario, porque ustedes lo pueden analizar en sí mismos. Pero el estudio decía que en promedio mentimos 2 veces al día, todas las personas, y por lo menos una persona adulta, por lo menos una vez en su vida, mintió sobre algo grave, o sea, algo que modificaría la vida de otros. ¿Sí? Analícense, a ver si están dentro de la estadística o no. Pero la cuestión es que hay que practicar. ¿Y cuándo hay que practicar? Bueno, hay que practicar en el momento que se está aprendiendo. ¿Y cuándo estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo en el primer plano de desarrollo. Y un poquito del segundo plano de desarrollo también. Entonces, voy a tener que aprender a mentir y voy a tener que practicar. Pero ¿qué pasa con las mentiras en los niños? O sea, los adultos nos perdonamos las mentiras, ¿no? Los adultos decimos, no, son mentiras piadosas, no lo hago para no chocar, lo hago porque fue necesario, bueno, dije algo pero me equivoqué, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿qué pasa cuando es un niño? ¿No? Ahí ya es como que nuestra mirada cambia, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces cuando es un niño el que miente, mentir está mal, mentir es feo, hay que siempre decir la verdad, siempre decir la verdad, siempre hay que decir la verdad. Y por último, puse pero, mente absorbente, y es de esto que quiero hablar con ustedes, ¿no? Nuestros hijos, más allá de lo que nosotros digamos, más allá de que digamos, ay no, tenés que siempre decir la verdad, a mamá no le podés mentir y todo lo demás, no conviven con nosotros. Y en esto de la convivencia con nosotros absorben mucho más de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Es el de la frase quemada, ¿no? Hacer lo que hago y no lo que digo, o al revés, no sé cómo es. Bueno, en fin, son cosas diferentes, lo que hacemos y lo que decimos. Entonces muchas veces nos escuchan hablando por teléfono y diciendo, sí, ya vamos en camino, cuando todavía no saliste de casa. Muchas veces te ven esconderte atrás de la cortina cuando el vendedor toca timbre o golpea porque no querés abrir, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales no actúas con el 100% de la verdad absoluta. Y lo están viendo, y lo están absorbiendo. Y aunque parezca raro, es importante que lo absorban también, es importante que aprendan cuándo usarlo y cuándo no. ¿No? Así que mentir no está mal, mentir no es feo, es una función adaptativa que vamos a usar. Ahora, sí es importante determinar cuáles son las mentiras que son parte del lenguaje de nuestra convivencia y cuáles son las mentiras que ya son patológicas. ¿Sí? Y además hay diferentes tipos de mentira. María Montessori lo clasificaba en 4 tipos de mentira. Vamos a hablar de los 4 acá con ejemplos y demás. Pero es parte del ser humano. Entonces mentir está mal, es feo, no sé qué, depende. Porque cuando se encuentra con, no sé, con la tía que, no sé, tuvo un problema de salud y ahora tiene sobrepeso y tu hijito se encuentra con la tía y le dice, qué gorda estás, tía, a vos te gustaría que no diga la verdad, ¿verdad? No me reí del comentario, Flor, que si le decís no hables que no le vamos a salir y grita con el vendedor. Sí. ¿Viste? Y porque antes le dijiste no se miente. Vamos a seguir. Entonces, hablamos de eso, ¿no? De que para el niño es mal, es feo, no sé qué. No lo voy a abrir todavía porque voy a decir algo. Pero los adultos, además de que usamos la mentira en nuestro día a día, también tenemos una forma de hablar en la cual generamos mucha fantasía. No es que sea fantasía, es creamos verdades que van a suceder, ¿no? Por ejemplo, ahí va, yo le dije a mi hija que íbamos a ir a la casa de los abuelos. Eso de que íbamos a ir a la casa de los abuelos era algo que yo podía manejarlo, porque era la que tenía la información y qué sé yo, pero para ella era algo que, bueno,
podía pasar, tenía que confiar en mí, en qué iba a pasar, ¿sí? Porque nada de eso estaba bajo su control. Ella no lo podía controlar, tenía que confiar en mí. Entonces, sí o sí somos objeto de confianza absoluta en casi todo lo que decimos, en todo lo que decimos. Y al principio nos creen todo lo que decimos y cuando se acercan ya al segundo plano de desarrollo, cuando empieza a haber como independencia de pensamiento, cerca de los 5, 6, 7 años, es cuando empiezan a decir, no, pará, no todo lo que decís es cierto. Hoy me dijiste que íbamos a la casa de los abuelos y ahora no estamos yendo, entonces quiere decir que tú mentís. Entonces, si tú mentís en esto, podés mentir en otras cosas. Entonces voy a empezar a cuestionar todo lo que me decís, o voy a poder, no todo, pero voy a empezar a cuestionar varias cosas de las que me decís, sobre todo cuando la respuesta, lo que me estás diciendo no es lo que yo quiero escuchar, y te voy a poner en juicio. ¿Sí? Nos ponen en juicio y empiezan a determinar si somos moralmente correctos o incorrectos. Solo para hacer una recapacitación así de edades, ¿sí? Para los niños menor a 2 años es casi imposible mentir. No tienen el roce ese menor a 2 años, ¿sí? El desarrollo es casi que desde el subconsciente, o sea, desde un cerebro que todavía no llegó al punto de desarrollo para elaborar pensamientos más complejos como puede ser una mentira. Entonces, niños de menos de 2 años cuando expresan algo es real. ¿Por qué digo esto? Porque decía, pero el niño de 2 años ni siquiera me habla, ¿cómo me va a mentir? Bueno, ¿cuántas de ustedes lo han pensado, tipo, me hace un berrinche para lograr tal cosa? O está llorando porque sabe que si llora logra no sé qué, pero no es real. Dice que le duele, hace como el que le duele, pero en realidad es para que le dé no sé qué. Todos esos engaños que nosotros creemos que existen por parte de los bebés, no son reales. Siempre que un bebé manifiesta una emoción, sea llanto, sea enojo, sea lo que sea, realmente lo está sintiendo, no lo está haciendo ni para manipular, ni para generar no sé qué, no nos está mintiendo, lo está sintiendo. ¿Sí? De 2 a 5 años es como la cumbre de la práctica. ¿Sí? Es la cumbre de la práctica. Ahí yo le puse 50% de las veces puede mentir. Entonces, no es que 50% de las veces que hable mienta, no es real, sino que 50% de las veces puede mentir si quiere mentir. Entonces, a veces, bueno, acá esto es como... confunden mucho en ese momento, entre los 2 y los 5 años, se confunde mucho la realidad con la fantasía. Todo lo que les decimos lo toman como real y cuando nosotros implantamos una realidad con hechos, o sea, cuando le contamos algo y por ahí en su cerebro es difícil discernir si es realidad o fantasía, puede que crea en eso y que cuando lo manifieste como una verdad, siendo que por ahí no es, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, sí, que niños digan, yo vi a Papá Noel, que se lo digan a los amigos, yo vi a Papá Noel. Bueno, para él es su verdad, no puede discernir, o sea, es una mentira implantada, digamos. Porque no lo vieron, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que no lo vieron. Y niños mayores de 8 años, si quieren, pueden controlar la mentira el 100% de las veces. O sea, los menores de 2 a 5 años pueden mentir, pero después se pisan el palito, digamos, o sea, no lo pueden sostener, pero los mayores de 8 años seguramente ya puedan mentir 100% de las veces si quieren hacerlo. Sí, a eso voy, Jennifer. No voy a leer tu mensaje para que no quede grabado porque me expoliaste. Pero voy hacia ahí, ¿tá? Vamos a llegar ahí. Es una parte de las mentiras, es donde tenemos que tener más cuidado en realidad, ¿verdad? Bueno, y ahí a eso vamos. Montessori habla de 4 tipos de mentiras en este libro, ¿no? En el niño, el secreto de la infancia, capítulo 40. Yo se lo voy a compartir dentro de la comunidad 25, ¿está? A todas las que están en la comunidad, hoy de noche va a estar. ¿Cómo hacer para que no quieran mentir? Ahí viene. Vamos ahí también. Entonces habla de 4 tipos de mentira. La mentira inconsciente, la mentira por defensa, la mentira por el deseo de narrar lo increíble y la racionalizada. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? En un punteo rápido, la inconsciente es cuando yo no sé que estoy mintiendo.
yo creo que estoy diciendo la verdad, como puede ser el caso de Papá Noel, ¿sí? Los niños de, no sé, 5 años más o menos, que ya se empiezan a cuestionar y empiezan a ver como esos diálogos entre los que creen y los que no creen, bueno, el que cree va a contar su verdad porque realmente lo cree. Entonces es desde un lugar inconsciente que está mintiendo, pero no puede evitarlo porque cree que es verdad. La otra mentira es la mentira por defensa, que es la de que, bueno, yo no me puedo hacer cargo de las consecuencias que va a tener que yo diga la verdad, entonces voy a mentir, y vamos a hablar de esto también. la voy a desarrollar una por una, ahí te leí, Jennifer. El deseo de narrar lo increíble, que son los cuentos y las fantasías, y acá es donde más nos cuestionamos. Había como muchos casilleritos que decían, bueno, pero cuando me cuenta una cosa que yo sé que es mentira, pero me lo está contando como si fuera un cuento y me lo cuenta como que es verdad, ¿qué hago? ¿No? Ese es el deseo de narrar lo increíble. Y la cuarta es la mentira racionalizada, que es la de, bueno, necesito mentir. ¿Tá? Y es la más complicada. Acá es donde tenemos que poner el ojo realmente, ¿sí? Y el oído sobre todo. Entonces, vamos con cada una de ellas. La mentira inconsciente. Voy a tomar un poquito de agua. La mentira inconsciente es esa que yo no sé que estoy mintiendo, ¿tá? Estoy diciendo la verdad. Lo que pasa que, bueno, mi verdad es diferente a la otra verdad o a la realidad o como quieran verlo, ¿sí? Y esto es lo que pasa con los niños, por ejemplo, en juicios. Es como que no son... es muy difícil tener que la declaración de un niño sea aceptada, por ejemplo, en un juicio, porque se siembran verdades de forma inconsciente, o sea, realmente cree que es verdad y puede declarar algo que sea mentira desde la absoluta convicción de que es verdad, ¿sí? Porque, a ver, gente, vamos a hacer así. Yo sé, y acá voy a usar el ejemplo de Papá Noel, yo sé que Papá Noel no existe, ¿tá? Entonces, pero yo voy y le hago pisadas blancas en la cosa, hago que suenen campanitas, pongo un tipo disfrazado en la puerta de mi casa, hago que a las 12 de la noche pase algo, no sé, por el cielo y le hago creer que es el trineo. Ese niño va a jurar y perjurar ante todos sus amiguitos y como sea, de que él vio a Papá Noel y que es verdad y que existe y lo va a hacer. Entonces, si yo soy capaz de manipular, yo, adulta, ¿no? Soy capaz de manipular la mente del niño para que crea realmente en Papá Noel, ¿por qué no sería capaz de manipular la mente del niño para que crea realmente otras cosas? Como por ejemplo, no sé, que el papá es abusivo, no sé, por decir algo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, puedo manipular la mente, porque antes de los 6 años es tan sutil y tan frágil la línea de la realidad y la fantasía que cualquier adulto podría manipular la mente del niño. Se pierde, y ahí puse, no, se pierde el límite de la verdad. Entonces nosotros decimos, no, hay que proteger la fantasía, pero claro, en esto de proteger la fantasía desdibujamos las líneas de la verdad, ¿sí? Entonces cuando desdibujamos la línea de la verdad, no las desdibujamos solo para Papá Noel, las desdibujamos para todo. Y después la otra son las conclusiones lógicas que parten de una mentira, que justamente este ejemplo me sirve, el de Papá Noel, porque justo es eso, ¿no? Yo te estoy mostrando las pisadas, te estoy mostrando la campanita, te estoy generando el recuerdo, no sé qué, entonces tú sacás la conclusión de que tú lo viste, y para ti eso es verdad. Le voy a contar acá una anécdota. Ya la conté en otra oportunidad y ahora Nacho salió, entonces espero que no esté conectado, pero ¿qué les voy a contar? Cuando yo lo conocí a Nacho, antes de que empezáramos a salir, yo trabajaba en una cementera y hacía kitesurf, ¿no? Y él era instructor de kitesurf acá en el Arroyo. Entonces un día, había onda ahí, pero todavía ni salíamos ni nada. Entonces un día yo tenía un compañero de trabajo, en realidad él trabajaba para una de las constructoras para la cual yo
le ofrecía hormigón y nos habíamos hecho muy amigos porque los dos navegábamos. Y un día yo vivía en San José de Carrasco, había empezado a trabajar acá en Las Toscas y me iba a mudar para acá, para Las Toscas. Y este amigo que vivía en Montevideo se quería mudar a la costa. Entonces, un día le dije, tipo, que si quería hacíamos traspaso de alquiler y yo le entregaba mi casa. Me llamó y me dijo, bueno, voy a ver la casa y si quieres aprovechamos que hay viento y vamos a navegar el arroyo. Y yo sabía que iba a estar Nacho en el arroyo, ¿no? Entonces, dale, buenísimo, vamos para el arroyo, genial. Y era mi amigo, no tiene nada que ver. Y este amigo que trabajaba en una constructora, era el ingeniero de la constructora, entonces andaba como en una camioneta, ¿no? Que él se la daba el trabajo en realidad. Pero, bueno, llegué al arroyo con mi amigo, el ingeniero, en la camioneta, y cuando llego me encuentro con Nacho que iba saliendo del arroyo y le digo, vinimos porque Fabricio capaz que se muda a mi casa. Y quedamos en eso, ¿no? Y Nacho como que se fue del arroyo. Y yo dije, bueno, no sé qué. Tiempo después, cuando empezamos a salir, me dijo, no, porque me dijiste que te ibas a mudar con él. Yo digo, no me iba a mudar con él, se iba a mudar él a mi casa. Y me decía, bueno, a ver, si vos me decís, tiene garras, tiene rayas, tiene bigotes, y yo te digo, es un tigre. No, no es un tigre, es una cebra ninja. Me río hasta ahora, ¿no? Pero claro, por lógica, viendo todas las cosas y qué sé yo, él sacó una conclusión que no era una verdad. No era verdad, sí. Pero era su verdad más lógica. O sea, si tiene rayas y garras y no sé qué, lo lógico es que es un tigre y no una cebra ninja. Entonces, sigo. Esas son, me perdí. Esas son las mentiras inconscientes, ¿no? Cuando nosotros que a veces sacamos conclusiones que son lógicas y que parten de una mentira, pero que, bueno, son una construcción de la verdad, de nuestra verdad. Lo que pasa es que parte de una premisa que está mal. El segundo tipo de mentira son las mentiras por defensa, ¿sí? Cuando mentimos para evitar un castigo o evitar la vergüenza o evitar la culpa. Es cuando tu hijo rompe algo y te dice que fue el gato. O sea, no quiere recibir la culpa y bueno, es más fácil por ahí depositársela a otro. No quiere recibir el castigo, es más fácil depositarlo a otro. No quiere recibir la vergüenza, es más fácil depositársela a otro. En esto de la vergüenza es el ejemplo que di al principio, por ejemplo, de que por ahí le decimos a nuestro jefe cuando nos dormimos que perdí el ómnibus porque se rompió, no sé, pinché la rueda del auto, cualquier cosa, con tal de no enfrentar la vergüenza de decir, sí, la verdad que soy una irresponsable, tenía que estar acá y no llegué. Entonces, antes de recibir el rezongo, me evito la vergüenza, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, cuanto más confianza tenga en que no voy a ser castigada, que no voy a sufrir vergüenza y que no voy a ser culpabilizada, más posibilidades hay de que yo diga la verdad. Es más probable que yo le diga a mi jefe que me dormí si sé que no me va a echar porque, bueno, soy una buena funcionaria. Es más probable que le diga a mi pareja o a una amiga muy íntima que el corte de pelo no le favorece a que se lo diga a un desconocido que quizás no, se ofende más. Es más probable que nos digan la verdad, que digamos la verdad, o que los niños digan la verdad cuando saben que no van a perder el amor o que no van a perder la confianza. ¿Sí? Cuando sé que el otro no me va a dejar de querer porque diga la verdad, voy a poder hacerlo. Entonces, a más confianza, más verdad, sobre todo en estas que tienen que ver con la defensa. O sea, si yo sé que rompo un vaso y mi madre me va a poner a pensar en el rincón, bueno, es más probable que yo diga que no rompí el vaso, que fue el gato, ¿no? Ahora, si yo sé que le digo, bueno, rompí el vaso y que las consecuencias no van a ser que yo reciba un castigo, bueno, entonces capaz que me animo a decir la verdad.
El problema, ¿cuál es con estas mentiras por defensa? Que empezamos con lo chiquito. Voy a compartir acá, chicas, solo un minutito. Empezamos con lo chiquito, ¿no? Empezamos tipo no siendo culpabilizados por cosas chiquitas y tratando de zafar de la cotidiana y haciendo mentiras chiquititas. Y a medida que esto crece, que crecemos, la complejidad de las mentiras aumenta, y entonces que no confíen en nosotros para decirnos la verdad puede ser un problema mucho mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no avergonzar, culpabilizar, poner el foco cuando son cosas chiquitas, para justamente no llevar a la mentira por defensa, para que quede claro que no importa lo que rompas, yo igual te voy a querer, ¿sí? Que me podés contar lo que pasó en el colegio porque no te voy a castigar, que me podés contar porque cuando pasen cosas grandes vamos a querer que nos cuenten. Y si siempre se tuvo que esconder pensando que lo íbamos a castigar, cuando pase algo grande, mucho que menos que nos va a contar. Vamos a seguir. Este tipo de mentira es la más, la que vemos más, ¿no? Y la que más nos descoloca, que es el deseo de narrar lo increíble. Y acá yo puse, los adultos las convertimos en realidad. Y es esto. Nosotros todo el tiempo estamos contando cosas que van a pasar, hablamos del futuro, manejamos el tiempo, ¿no? Decimos, bueno, apurate porque si seguís demorando vamos a llegar tarde al colegio. Y llegamos tarde al colegio, lo transformé en verdad. Hoy de tarde vamos a ver a los abuelos y vemos a los abuelos, lo transformé en verdad. Para tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta de cumpleaños y hago una fiesta de cumpleaños, lo transformo en verdad. Entonces, yo todo el tiempo puedo transformar lo que digo en realidades y esas realidades pueden ser fantásticas, ¿sí? Entonces, los niños también quieren poder transformar la fantasía, las cosas fantásticas en realidad. Entonces quieren poder contar, por ejemplo, capaz que es un deseo el irse de vacaciones y te cuentan sobre las vacaciones que tuvieron. Capaz que es un deseo el de... no sé, se despertó Coti. Lo estoy escuchando ahí. Está con Nacho igual, no se preocupen, ¿tá? Pero es que llora y me angustia. Porque aparte me debe escuchar y debe querer venir. Pero capaz que no. Está con Nacho, tranquilos. Ahí se tranquilizó. Generamos como, bueno, decimos cosas como, por ejemplo, en un rato va a llover y llueve, ¿no? Tenemos como información de lo que pasa alrededor, con lo cual podemos prever el futuro. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Capaz que quieren prever el futuro también. Julia hace mucho tiempo me hablaba mucho de sus papás de Brasil, ¿no? Hablaba de su familia de Brasil. Entonces ella contaba cuentos de Brasil, que ella tenía como mascota un mono tití y que tenía no sé qué, y contaba como cosas de esos padres. ¿Por qué? Porque claro, claramente con nosotros no lo vivió y nosotros sabemos que no es verdad. Entonces, si nosotros sabemos que no es verdad, nos tiene que contar como que fuera con otras personas. No somos estos papás, son otros papás, ¿no? Entonces, cuando los niños construyen esas historias mágicas, a veces parte de esto, de la práctica de la narrativa desde lo increíble, porque quiero que sea verdad, y no necesariamente porque sea verdad. Acá en el capítulo 40, que les voy a compartir, tengo un cuento que voy a leer una anécdota acá de María Montessori que habla justamente de eso. A ver, solo un minutito que voy a dejar de compartir acá y les voy a leer, ¿tá? Dice así: la mentira puede ser una verdadera invención, la necesidad de decir cosas fantásticas, las cuales tienen el sabor picante de poder ser creídas como verdaderas por los demás, no por intención de engañar ni por interés personal. Es una verdadera forma artística, como la de un actor que encarna un personaje. Citaré un ejemplo. En cierta ocasión, unos niños me contaron que su madre, teniendo un invitado a comer,
preparó ella misma jugos vegetales vitamínicos con sus propias manos para hacer propaganda naturista y que llegó a obtener un licor natural tan exquisito que el invitado se decidió a usarlo y a propagarlo. La relación fue tan detallada e interesante que le rogué a la madre de los niños que me indicara la manera de preparar aquel compuesto vitamínico. Pero la señora me respondió que jamás había pensado en tal cosa. Este es un ejemplo de pura creación de la imaginación del niño condensada en una mentira introducida en la sociedad sin otro objeto que forjar una novela. Sin otro objeto que forjar una novela. Nosotros, además, tenemos oportunidad de actuar. Tenemos oportunidad de ver cosas que sabemos que no son reales y disfrutarlas igualmente, como mirar una película o mirar una obra de teatro. La mentira forma parte de nosotros. Seguimos. Y esto, ¿no? Yo había puesto cosas del pasado antes de pasar a la próxima diapositiva, quería hablar de eso, lo de las cosas del pasado. Que nosotros contamos muchos cuentos de cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Decimos, yo cuando era chiquita me gustaba jugar a tal cosa, yo cuando era chiquita mi mamá me hacía tal cosa, yo cuando era chiquita no sé qué, y como que contamos muchas cosas de nuestro pasado. Entonces muchas veces ellos construyen ese pasado que no recuerdan, porque sabemos que la memoria consciente empieza después de los 3 años, entonces es muy difícil, se imprime en el subconsciente, pero no de forma consciente todo lo que sucede en nuestra vida antes de los 3. Pero a veces nos cuentan cosas cuando yo era chiquito, no sé qué, y a mí me pasa, por lo menos me pasaba con muchas de mis amigas que me decían, ay, recuerda otra vida, seguro que recuerda, no sé, algo que vivió en otra encarnación. Bueno, capaz que es real, pero también, les digo así desde un punto de vista científico, es parte de nuestro cerebro. No lo recordamos, pero sí lo queremos reconstruir, porque las otras personas lo reconstruyen. Y si yo me estoy adaptando a este mundo y estoy aprendiendo a hacer lo que los otros hacen, contar cosas de mi pasado o cosas de mi futuro, o cosas como que las viví, pero no las viví, pero las quiero vivir, es parte. Ahora sí. Y ahora vienen las más importantes, ¿no? Las mentiras racionalizadas. Estas son donde tenemos que poner el foco así zarpado. La mentira racionalizada es la mentira que tiene una necesidad de decir la verdad, pero que no puede ser verdad, ¿sí? O sea, cuando yo miento, pero realmente quisiera poder decir la verdad. Esas son las que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Son las mentiras que usamos como para escapar de la realidad que está sucediendo. Y son las mentiras que usamos cuando hay falta de seguridad, cuando no nos animamos a decir la verdad en nuestro entorno. O sea, quisiéramos, la mentira nos molesta, nos duele, nos genera como una prisión, pero no podemos decir la verdad porque sentimos que, bueno, que el ambiente no nos ayuda, que no hay seguridad, que puedo ser castigado, que no puedo escapar de esa situación o que quiero escapar de esa situación, que tengo la necesidad de decir la verdad, pero no puedo, ¿sí? Y sobre todo pasa con los niños más chiquitos, y ahí es donde se complica, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado con las mentiras racionalizadas, en que tienen dificultad para explicar la verdad. ¿Por qué? Porque además, junto con todo esto que está pasando, estoy absorbiendo el lenguaje. Entonces, capaz que no tengo las palabras. Capaz que no tengo otras experiencias para comparar y entender lo que me está pasando. Entonces, capaz que no lo digo como es, o no lo digo como el adulto quisiera escuchar la verdad, porque no puedo, no encuentro la forma, no encuentro las palabras, no encuentro la seguridad para hacerlo. Esas mentiras son las que tenemos que, así, tipo, ponerle todo nuestro empeño para que no suceda, ¿sí? Y esas mentiras no son las otras, ¿sí? No son la mentira, las que hablamos antes, no son, bueno, las mentiras que son por defensa, no son las mentiras que son para construir realidades mágicas, pero también las otras llegaron acá. Entonces no les voy a dejar así solo con lo que es cada tipo de mentira. Por supuesto que vamos a ver qué hacer. ¿Sí? No se preocupen. Entonces, importante.
¿sí? En ningún caso, en ninguna de las 4 mentiras, un ejemplo de esas mentiras, cuando un niño es abusado y no puede contar. Ahí tenés una mentira. O dice que no quiere ir a la casa de X persona porque el perro le puede morder y no es el perro. Cuando dicen que no quieren, no sé, no quieren ir a la placita porque en la placita no hay niños y en realidad es porque no quieren ir con alguna persona. Esos son los ejemplos más graves, cuando un niño es abusado y no puede salir de esa situación. No estoy hablando solamente de abuso sexual, porque capaz que suena que es eso, ¿sí? Pero abusos de otros tipos también, abusos que pueden ser verbales, que pueden ser, por ejemplo, bueno, es víctima de algún tipo de bullying, entonces no quiere ir a ese lugar porque ahí sufre, pero no lo puede decir porque no entiende lo que es el bullying, ¿sí? Entonces, cuando un niño no está bien en una situación y lo expresa a través de una mentira hacia otra cosa, ¿está? No son solo los niños, gente, no son solo los niños. O sea, ¿cuántos casos conocemos o cuántas mujeres conocen que sufrieron abuso de diferentes tipos, no solamente sexual, por eso lo digo, pero que han sufrido abuso y que no lo pudieron detectar en ese momento y que lo terminás contando 20 años después, cuando recién encontrás las palabras para poder explicar lo que pasaste? ¿Sí? O cuando recién te encontrás con una situación que te hace ver lo que pasaste. O sea, entonces, en ningún caso, porque ninguno de los 4 tipos de mentira, es culpa del niño. Entonces, no sos un mentiroso, ¿sí? Entonces, estas dos, a ver si lo encuentro acá la diapositiva, estas 2 cosas que habíamos dicho acá, que son como lo que usamos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esto que decimos mentir está mal, mentir es feo, siempre hay que decir la verdad, ¿no? Esto que nosotros usamos como diciendo que la mentira es algo malo y que es algo feo y que por lo tanto sos un mentiroso, esto es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Porque ninguno de los 4 tipos de mentira, ¿no? Ninguno de estos 4 tipos de mentira, ni si es inconsciente, ni si es en búsqueda de la defensa, ni si es un deseo de narrar algo increíble, o si es una mentira racionalizada, en ninguno de los casos es culpa del niño, ¿sí? ¿Sí? A ver si encuentro... Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi hijo miente? Porque si no le puedo decir, me estás mintiendo, porque me estás mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi hijo miente? ¿Qué cosas tengo que hacer para que no quiera mentir? Me preguntaba alguien ahí en los comentarios, no me acuerdo quién fue, pero alguien me preguntó, ¿cómo hago para que no quiera mentir si es algo que opta por hacerlo, ¿no? Bueno, a mayor seguridad, menos mentiras. ¿Esto que significa? Que cuanto más seguro estoy de que puedo decir la verdad sin sufrir un castigo, sin sufrir una vergüenza, sin ser sin ser culpabilizado, más me voy a animar a decir mi verdad, ¿sí? Tenemos que dejar de buscar culpables y evitar juicios. Esto de dejar de buscar culpables y evitar juicios es lo de ser un árbitro. Cuando un niño viene a contarte algo sobre otro niño, ¿sí? Por ejemplo, intentar no ser juez, no buscar quién es el que tuvo la culpa en esa situación, porque eso incita a que no cuente cada uno su visión, porque los 2 tienen una verdad para contar, y las 2 capaz que son verdades, porque capaz que ninguna coincide con la realidad, ¿no? O una coincide con la realidad y la otra no, pero no deja de ser verdad porque no coincide con la realidad, ¿se entiende? No deja de ser verdad cuando el niño dice Papá Noel existe porque él cree en eso, ¿sí? Entonces es su verdad. Tener muy, 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 muy claro lo de la mente absorbente. ¿Qué es esto de la mente absorbente? Lo que les dije. No importa lo que digamos, importa más bien lo que hagamos. Entonces, hacer evidente cuando yo elijo decir la verdad. Por ejemplo, rompí un vaso. Yo, Clary, rompí un vaso, ¿no? Entonces viene Nacho y me dice, ¿quién rompió este vaso? Entonces, que yo le pueda decir, mira, me encantaría decirte que fue el gato,
pero la verdad es que fui yo, ¿no? Hacer evidente en todas las oportunidades que podamos, y obviamente que esto se tiene que hacer de forma consciente, ¿no? Hacer evidente que yo podría elegir mentir y que quizás sea más fácil, pero que elijo decir la verdad. Y que las consecuencias de decir la verdad sean las consecuencias lógicas y no el castigo, ¿sí? Dar lugar a la imaginación es esto de cuando se empiezan a construir las historias mágicas, las historias increíbles, estas que tienen que ver con querer construir una realidad diferente, dar lugar a esa historia, o sea, seguir el cuento, básicamente seguir el cuento, pero siempre teniendo presente que es imaginación, tipo, yo tenía un mono tití de mascota, entonces, ¿y cómo te imaginás que era ese mono tití? O sea, ¿de qué color era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo te imaginás que podría ser tal cosa? Entonces, realmente crear esa historia en conjunto, ¿sí? Participar de la imaginación haciendo preguntas o completando, si quieren, el cuento, pero dejando claro que es un cuento fantástico. Y lo último, y esto es súper montessoriano, y acá voy hasta sacar la diapositiva para leerles, ¿no? Es sembrar amor por el mundo real. Sembrar amor por el mundo real es entender que no todo lo que es fantástico es mejor, ¿tá? Que en el mundo real existe mucha cosa linda y muchas cosas buenas para vivir y muchas cosas divertidas y muchas cosas interesantes, y que no necesitamos todo el tiempo salir del mundo real para que nuestra vida sea mejor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué les digo esto, no? Y cuando me preguntaban, ¿este video termina en el barbudo? No termina en el barbudo, pero sí, ¿no? En el barbudo era Papá Noel, no Dios por las dudas. El mundo real es fabuloso, ¿sí? O sea, es muy interesante, tiene muchas cosas interesantes. Pero si nosotros continuamente necesitamos salir de la realidad porque creemos que la realidad es aburrida, bueno, entonces empezamos a vivir una realidad paralela, ¿verdad? Entre los 0 y los 6 años, y yo les diría que hasta los 8 años por lo menos, hay mucha confusión entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Entonces, cuanto más amor por la realidad tengan, menos esa realidad se va a confundir con la fantasía, y no significa que su vida sea aburrida, ¿sí? Y no estoy hablando ahora solo de Papá Noel, estoy hablando tipo de lo que hacemos a diario. No necesitamos, no sé, encontré una flor en el patio, no necesito decirle, ay, el hada del bosque vino y creó esta flor y en la noche la transformó en... No necesito hacer eso, ya que la naturaleza sea capaz de producir una flor, es realmente fantástico, ¿sí? Y cuanto más le dé datos de la realidad y cuanto más pueda contrastar esa realidad, investigar, llegar a fondo, conocer realmente las cosas reales, más amor tengan por la realidad, menos se va a confundir, menos ese límite tan sutil entre la verdad y la mentira va a existir. Y realmente va a ser una elección y no una mentira inconsciente. Entonces, sigamos. Y ahora esto es como muy importante, ¿sí? Esta frase. Somos capaces de todo por pertenecer. Somos capaces de todo por pertenecer. Y esto incluye mentir. En los primeros años de nuestra vida nosotros necesitamos pertenecer al clan para sobrevivir. Si no pertenecemos, morimos, ¿sí? Es instintivo, necesitamos pertenecer primero a la familia, después necesitamos pertenecer al barrio, después necesitamos pertenecer al país y necesitamos pertenecer a la raza humana, ¿sí? Necesitamos pertenecer. En los primeros años estas funciones adaptativas se dan en necesito que me quieran. Y es tan así que biológicamente desarrollamos cosas para que nos quieran, ¿no? O sea, nuestros hijos nos generan hormonas que nos hacen quererlos, ¿no? Tienen una forma física que induce a quererlo, tipo el principio del cachorro, ¿no? Los ojos grandotes y las caras redonditas y todo eso nos despierta amor. El ser humano ha evolucionado generando muchas estrategias para ser querido.
Entonces, cualquier cosa que amenace ese amor, vamos a tratar de no tenerlo, de rechazarlo. Si cada vez que nosotros decimos una verdad, por ejemplo, sentimos que la otra persona nos puede rechazar, vamos a empezar a querer mentir. Esto en los primeros 6 años se hace muy claro para nosotros, ¿sí? Pero no termina ahí. Después de pertenecer a la familia, que son los primeros años, va a llegar un momento en que van a querer pertenecer a cosas fuera de la familia, como por ejemplo pertenecer al grupo de amigos, pertenecer a la tribu. Y ahí es donde todos mentimos un poquito para moldarnos a esa tribu. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos hasta dónde, que sintamos hasta dónde podemos ser queridos y podemos ser reales con nosotros mismos y así mismo no perder ese amor. Y eso empieza chiquito. Eso empieza en esos primeros 6 años. ¿Sí? Sigue con el amor propio, pero empieza en los primeros 6 años. Entonces somos capaces de todo para pertenecer. Porque sabemos que si no pertenecemos, morimos. Y eso incluye mentir. Y ahora les quiero compartir... me equivoqué de diapositiva. Les quiero compartir acá... Espera, voy a dejar morir. Les voy a compartir una diapositiva que es un... Voy a tomar un poquito de agua antes. Un comentario que me mandó una mamá hoy de mañana, cuando yo puse el casillero de preguntas sobre qué les gustaría que hablara en este video. Espero haber contestado a la mayoría de ellas, pero esto la traje porque me parece muy importante, ¿sí? Y ella me permitió compartirlo, entonces se lo voy a leer. Buen día, envío mi tema con las mentiras por acá, porque es largo. Mi hija me contó que en reiteradas ocasiones la molestaban y empujaban en el cole. Por lo que llamé y hablé con la maestra. La maestra le dijo que yo había llamado y al salir del cole, la directora, adelante de quien estuviese, le dijo: decí la verdad en casa. Todo mal a mi criterio. Cuando hablé con la maestra, ella me dijo que mi hija se había quejado de algo así, como que sería cierto. Pero cuando hablaron con ella, ella les dijo que era mentira, que no quería ir al cole y que quería seguir de vacaciones. Más allá de todo, yo creo que es verdad lo que ella me contó, porque hasta la maestra me lo confirmó. Pero lo que me preocupa es que siento que le hicieron cambiar su discurso y todavía la acusaron delante de quien estuviese a la salida del cole. Yo le creo a mi hija, sé que es real lo que me contó, pero no me gustó para nada el proceder del colegio. Sin importar si realmente la niña pasaba por esa situación, sin importar eso, aunque es importante, ¿no? Pero sin poner el foco en eso, ella lo sintió así, ¿sí? Ella sintió que no quería ir al colegio, sea cual fuera la razón, sea porque realmente quisiera seguir de vacaciones, no importa. Pero cuando nosotros nos enfrentamos y culpabilizamos al niño, y lo hacemos, no es que lo hagamos cambiar el discurso, sino que por lógica va a cambiar el discurso, lo necesita. Porque si no cambiaba el discurso ahí, sabía que la consecuencia podía ser mucho peor, ¿no? Como no ser aceptada por la directora, o no ser aceptada por la maestra, o no ser aceptada por sus compañeros. ¿Cómo vamos a hacer después para lograr que nos digan la verdad? Si hacemos eso. Parece lógico, ¿no? Parece re lógico lo que estoy diciendo, o sea, es evidente que no podéis hacer eso con el niño, no le podés decir enfrente a todo el mundo, pero es tan evidente. O sea, en esta situación puntual de esta mamá, esto pasó en la puerta del colegio, ¿no? Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí, con la maestra, justamente. Hace unos meses la fui a buscar a Julia a la escuela y cuando salió me dijo: mamá, no sabes, hoy me perdí un ratazo de patio. Y yo dije: ¿te perdiste un ratazo de patio? ¿Por qué? Sí, porque me peleé con Diego y bueno, nos tuvimos que quedar sin patio hasta que para que conversáramos, hasta que nos hagamos amigos.
Por supuesto que yo fui a hablar con la directora de la escuela y con la maestra, ¿no? Y por supuesto que el planteo fue, no es cierto, no es así, no fue un ratazo, fue un ratito, fueron unos minutos, no importa. Ella lo percibió como un ratazo y en esa percepción estaba el castigo. Agradezco de todo corazón que me lo haya dicho. Ahora, si yo en ese momento le hubiese dicho, bueno, pero algo habrás hecho. Ah, claro, porque te peleaste. Bueno, pero a mí me dijeron que fueron unos minutos, no fue un ratazo. Capaz que lo que me dijo la maestra también era verdad, había sido unos minutos, no importa, ¿no? Porque la verdad que no me importa. Pero la percepción que ella tuvo fue del castigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con cuidar, con preservar la verdad, con realmente creerles, aunque sepa que es mentira. ¿Sí? Porque lo crees, si te lo está diciendo así es porque lo siente así. Capaz que fueron 2 minutos y lo sintió como toda la tarde de patio. Capaz que fue un evento en que hubo un conflicto con un compañero y esta niña se sintió agredida y necesitó contarle a su mamá. Ahora, si nadie la va a defender, si nadie va a defender lo que es su verdad, más allá de, no estoy hablando de ir a enfrentar al niño, al otro niño, estoy hablando de defender su verdad, ¿sí? De darle apoyo, de darle herramientas para que lo pueda solucionar, para que pueda resolver su conflicto. Bueno, entonces necesita cambiar su discurso. Y ahí aparece la mentira racionalizada. Esta niña tiene 4 años. 4 años. Nada. Cierro ahí. Somos capaces de hacer cualquier cosa para pertenecer, incluso mentir. No sé si hay alguna pregunta, yo moví acá los comentarios, pero solamente vi gente que se unía y gente que se iba y no sé. Agradezco muchísimo que se hayan podido sumar al vivo. Va a quedar grabado por unos días nomás, después lo borro de acá y se va a la comunidad 25. Sí, es necesario que el adulto interceda, por supuesto que es necesario. Lo que no puede pasar es que el adulto culpabilice al niño, que fue lo que pasó. Claro que tiene que interceder. ¿Sí? Pero tenemos contesto esto porque Madison puso, en ese caso, ¿no es necesario que el adulto interceda en defensa del niño? Sí, es necesario. Tenemos que defender. ¿Sí? Y sinceramente no importa si es verdad o mentira el hecho de que se sienta, del hecho de que le hayan agredido o no. Lo importante acá es que necesitó decirlo. Y si necesitó decirlo y era verdad, es importante. Y si necesitó decirlo y era una mentira, también es importante. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este vivo. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero está todo bien, todo en orden. A mí me parecía que era importante que quedara completo. Y para completar más, les voy a dejar el capítulo de 40 del niño secreto de la infancia. Y solamente una cosa importante, también está la mentira patológica, ¿tá? Que ahí alguien me puso en el casillerito, la hija de mi esposo o algo así, miente casi que de forma permanente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en realidad cuando sale de lo normal del lenguaje, digamos, y se vuelve como una cuestión patológica, hay que ir más a fondo, hay que ver cuáles son las razones y hay que buscar ayuda profesional, ¿tá? No es, los niños son así, son mentirosos, no. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué tema nos depara? Ah, libre movimiento. Me tengo que acordar que ese es el tema. Libre movimiento en bebés el próximo miércoles. Que pasen bien. Gracias.